Hola, buenos días a todos otra vez. Estamos en nuestra tercera clase de historia. Vamos a ver entonces, en base a lo explicado hace un ratito acerca de la cronología de la historia, vamos a tener que nuestra historia se encuentra dividida en periodos, ¿ok? Ojo, recuerden que esto está basado eh, en lo que es los hechos históricos de Europa, es decir, es eurocentrista, ¿de acuerdo? Los periodos de la historia. Hasta hace algunos años, la historia se dividía en 5 periodos: la prehistoria, la historia antigua, la historia media, la historia moderna e historia contemporánea. Hoy, después de varias discusiones académicas, la historia se divide en 4 periodos, precedidos de una etapa que corresponde al estudio de las sociedades primitivas. Aunque cada periodo abarca una serie de hechos significativos, no en todos los lugares de la Tierra ocurría lo mismo. Es decir, que mientras en algunos lugares del planeta los seres humanos establecieron sociedades organizadas, en otros lugares vivían en grupos sin una clara diferenciación social. Entonces, vamos a tener que la prehistoria comprende el periodo de vida de la humanidad anterior a la aparición de los primeros textos escritos. La escritura fue considerada por los investigadores como una invención fundamental porque brinda información sobre casi todos los aspectos de la vida de los pueblos. Claro. Si no existe la escritura, entonces, ¿cómo podemos realmente eh, eh, cómo podemos realmente conocer exactamente qué pasó? Ejemplo, la guerra entre Grecia y los persas. La conocemos gracias a Heródoto. Si a él no se le hubiese ocurrido escribir respecto al tema, no lo conoceríamos. Por lo tanto, la historia en sí se da a partir de la invención de la escritura. Todo lo que ocurrió antes de ello se le conoce como prehistoria. La Edad Antigua. Entonces, la Edad Antigua es aquella en la que se basa en los primeros vestigios, ¿no? En los primeros vestigios hallados. Comienza con los primeros testimonios escritos hallados aproximadamente 3000 años antes de Cristo y comprende las primeras civilizaciones egipcias, mesopotamias, indias, china, griega y romana. Y la Edad Antigua finaliza en el año 476 después de Cristo, cuando las invasiones de los pueblos bárbaros terminaron con el Imperio Romano de Occidente. Disculpen por la bulla ratita. Bien, entonces decíamos
Decíamos como la invención de la escritura daba inicio por fin a la Edad Antigua. ¿Y qué sucedía en la Edad Media? Comprende el periodo de 1000 años que transcurrió desde los siglos IV, es decir, desde el año 476 después de Cristo, ¿de acuerdo? Siglo V, perdón, y el siglo XV de nuestra era, ¿de acuerdo? Exactamente 1000 años. 10 siglos después de Cristo, en el cual se originó y desarrolló el sistema conocido como feudalismo. Finalizó con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿En qué año? En el año 1453 después de Cristo. Entonces, ese fue el fin de la Edad Media, en el año 1453 después de Cristo, y el inicio a su vez de la Edad Moderna. La Edad Moderna se inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453 después de Cristo, es decir, con la toma de Constantinopla por los turcos. Pero su inicio también está acompañado por otros hechos históricos, como el resquebrajamiento del feudalismo, los grandes inventos, el renacimiento artístico, el descubrimiento de América. ¿Ok? Y termina con la Revolución Francesa. ¿Qué tal, Carlos? Cuento que ya estoy leyendo los grandes periodos de la historia, ¿de acuerdo? Decíamos que estos grandes periodos estaban hechos, centrados en la historia europea, eurocéntrica, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los grandes periodos de la historia? La prehistoria, es decir, antes del invento de la escritura, la Edad Antigua, que inicia con un gran hecho importante, el invento de la escritura, y termina con termina exactamente cuando los imperios bárbaros arrasaron con el imperio romano, ¿no? En el año 476 después de Cristo. Es el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. En la Edad Media, empezando en el año 476 después de Cristo, es decir, en el siglo V, duró exactamente 1000 años. Es decir, 10 siglos. Empezó en el 476 y terminó en el año 1453 después de Cristo. Del siglo V al siglo XV. ¿Cuál fue el hecho más importante? Primero, obviamente, finalizó el Imperio Romano de Oriente, ¿de acuerdo? Pero otro hecho pero muy importante también fue que durante este periodo se originó y se desarrolló el sistema conocido como el feudalismo. Ya lo tocará verlo, no te preocupes. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema feudal ya en la siguiente edad moderna, ya definitivamente se terminó de resquebrajar. Pero en la Edad Media está en pleno auge, ¿no? Y en la Edad Moderna se inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, ¿no? Ya que la Constantinopla fue tomada, ¿okay?, por los turcos y se inició nuestra Edad Moderna, ¿de acuerdo? ¿Qué otros hechos se dan en esta nueva edad? Como te repito, el resquebrajamiento del feudalismo, se dieron los grandes inventos, el renacimiento artístico, el descubrimiento de América, acuérdate, en 1492, ¿ok? ¿Y cuándo termina la Edad Moderna?
con un hecho fundamental, la Revolución Francesa, en el año 1789. Entonces, con la Revolución Francesa se da el inicio de la última edad, que es la edad contemporánea. Y se extiende, tú, yo, estamos viviendo hasta ahora en la edad contemporánea. Estos son los grandes periodos de nuestra historia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la línea de tiempo. ¿Para qué nos sirve una línea de tiempo, Carlos? Ahí dice para registrar hechos. Muy bien. Una línea de tiempo nos ayuda a registrar ordenadamente los hechos. ¿De acuerdo? Y nos permite también dividir el tiempo en intervalos iguales y fijar los hechos exactamente en el momento en que ocurrieron. Observe el siguiente ejemplo. Es una línea de tiempo que hizo un niño de 10 años para registrar los momentos más importantes de su nacimiento hasta la actualidad. Él nació en el 2001. Carlos, ¿en qué año naciste tú? 1993. Ah, mira, Este chico nació en el 2001. Nació en agosto. En el 2003 entró al jardín de infancia. Fíjate, tan solo viendo la línea del tiempo sacamos de deducción que al ingresar al jardín de infancia, ¿qué edad tendría? Tendría exactamente 2 años, ¿cierto? En el 2007 entró al primero básico. Ahí tendría 6 años. Y en el 2010 sacó el premio al mejor compañero. Ahí tendría ya prácticamente 9 años, ¿no es cierto? Esta línea de tiempo muestra los hechos fundamentales, los hitos más importantes de la vida de este chico. Como se trata de un periodo corto, de 2001 al 2011, poquísimo, ¿no? 10 añitos, está dividido en años. ¿De qué manera se puede representar la vida de alguien que ha vivido muchos años? A ver, imagínate tu abuelito, ¿qué edad tiene? 79. Muy bien, 79 años. Digamos que ya, pues este año cumple 80. Digamos que tiene 80. ¿Qué nos conviene hacer para elaborar una línea de tiempo en base a su vida? ¿Nos conviene hacerlo por años, por décadas, por siglos? ¿Qué nos conviene? Por Años. quinquenios, ¿sí? Vamos a retroceder para que recuerdes. Ahí está. Aquí está. Nos conviene por años, por semanas, por lustros, mira, por lustros, por décadas, o por de siglo en siglo. ¿Qué nos conviene? Imagínate, Por ya sea décadas puede ser. muy bien, nos conviene hacerlo por décadas, porque si lo hacemos de año en año, imagínate, 80 cuadraditos y en cada cuadradito poner año, no, nos conviene hacerlo de 10 en 10, para no saturar nuestra vista, ¿no es cierto? Y pondremos cuando nació, cuando conoció a tu abuelita, ¿no? Cuando nació tu papá o tu mamá, cuando nacieron tus tíos, cuando estudió tu abuelito, qué sé yo, ¿no? Cuando trabajó en tal empresa, o a lo mejor cuando empezó su negocio, cuando se fue de viaje a, qué sé yo, a París, a Italia, ¿no? Todos los datos allí bien puestecitos. Entonces, la línea de tiempo nos ayuda a eso, ¿de acuerdo? La línea de tiempo, esta es una línea de tiempo personal. Ahora vamos a ver la línea de tiempo histórica. Ahora sí me ayudas a leer, por favor, Carlos. Desde épocas antiguas, ¿qué sucedía? Cuéntame, Carlos. Desde épocas antiguas, los historiadores e historiadoras necesitaron hablar del pasado lejano. Fue por eso que hace 1500 años un monje llamado Dionisio el Pequeño inventó un sistema para contar a los niños, a los ¿Qué? años. Ya. Los años se agruparon en series de 100 llamadas siglos, y los siglos agrupados en series de 10 llamados milenios. Así, un siglo tiene 100 años y un milenio 1000 años.
Para representar los siglos se usaron números romanos. Dionisio el Pequeño consideró además que un punto de referencia necesario debía ser el año de nacimiento de Cristo. Así, la historia podía dividirse en antes de Cristo y después de Cristo. Bien, gracias, hijo. Fíjate, entonces, un monje llamado Dionisio el Pequeño, debe ser bien bajito, ¿no? Entonces, gracias a que era monje, ¿no? Creyente, él se vio en la necesidad de que el año fundamental, crucial para la división, sea el nacimiento de Cristo, por su fe. Y bueno, y por la fe que obviamente nos fue legado a toda una sociedad, ¿no? La sociedad occidental en sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Los historiadores agruparon los siglos en tiempos históricamente más amplios, ¿ya? El historiador dijo, bueno, pero aquí nos falta también tomar en cuenta los acontecimientos que se dieron en el planeta mucho antes de la escritura. Entonces se dieron cuenta que mm, los periodos que ya estaban no bastaban. Entonces, ¿qué hicieron? Agruparon otra vez los siglos en tiempos históricamente más amplios y esos tiempos, esos periodos los llamaron edades. Pero las edades no duraban todas por igual. Algunas se extienden más que otras, ¿de acuerdo? Pues representan momentos de la historia en los que tras un evento súper importante se produce una continuidad en un determinado momento, ¿ok? Y termina con una ruptura. Entonces, esa ruptura da paso a una nueva edad. Ojo, ¿ya? Entonces, las edades históricas son muy importantes. Tenemos entonces la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahí las tienes. Y antes de la escritura, hablamos de la prehistoria. ¿Ok? Hablamos del paleolítico, del neolítico y de la edad de los metales. Aquí realmente falta definir, Carlos, que tanto el paleolítico como el neolítico corresponden a la edad de piedra. Eso no sé por qué no lo han puesto acá. Y la edad de los metales, ¿no? ¿Ok? Obviamente ya se sabe que tanto el paleolítico como el neolítico, el metal predominante, ¿cuál ha sido? La piedra, ¿no? Y en la segunda edad de la prehistoria, la edad de los metales, en donde obviamente ya se entiende que el elemento fundamental han sido diversos metales que ya los vamos a ver poco a poco, no te preocupes. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí te presentamos la línea del tiempo que estamos manejando y pasemos ahora sí, ya en sí, a la división de nuestra historia. La división tradicional de la historia es esta. Edad antigua, la prehistoria, cuando aparece la escritura 4000 años antes de Cristo, la edad antigua, ¿de acuerdo? La edad media, que empieza en el año 476 después de Cristo, la edad moderna, que empieza en el año 1453, cuando los romanos pobrecitos caen, pierden, ¿no? Entre los turcos, y por último, la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Que da inicio a la edad contemporánea, en el año 1789. Bien, ahora sí te voy a suplicar que estés atento a este video, ¿ah? Yo voy a hacerte 3 preguntas nada más.
¿Tiene audio el video? Disculpe. Para facilitar el estudio de la historia, ésta se divide en etapas, cuyo principio o fin lo marcan hechos que produjeron un profundo cambio en la humanidad. El estudio de la historia comienza desde la aparición de los primeros hombres y termina en nuestros días. Esta se divide en dos grandes partes, prehistoria e historia. La prehistoria se subdivide en dos etapas, Edad de Piedra y Edad de los Metales. La Edad de Piedra se subdivide en Paleolítico y Neolítico, mientras que la Edad de los Metales se subdivide en Edad del Cobre, Edad del Bronce, Edad del Hierro. La historia se subdivide en cuatro edades que son Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Vayamos a conocerlas un poquito más. A ver, hasta ahí te voy preguntando, hijo. Vamos a ver si recuerdas, regreso acá, cómo se llamaba las cuatro edades de la historia. No de la prehistoria, sino de la historia. ¿Recuerdas cuáles eran? Te agarré en frío. Sí. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ah, qué buena memoria. Muy, tienes pasta de historiador. Muy bien. 25 para ti. Cobre, Edad del Bronce, Edad del Hierro. La historia se subdivide en cuatro edades que son Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Vayamos a conocerlas un poquito más. Paleolítico. Este primer periodo comienza hace más de 2,5 millones de años aproximadamente, con la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens. Paleolítico significa piedra antigua. En este periodo nuestros antepasados tallaban herramientas de huesos, piedras sin pulir, de ahí el nombre del periodo. Vivían en cuevas y comenzaron a domesticar el fuego. Comían de la caza, la recolección y la pesca, lo que les obligaba a trasladarse tras alimento, por lo que eran nómadas. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano y ocupa casi el 99% de la misma. Este periodo termina unos 8.000 años antes de Cristo, dando comienzo a nuestra siguiente etapa. El Neolítico comienza unos 8.000 años antes de Cristo aproximadamente y termina unos 5.000 años antes de Cristo. Neolítico significa piedra nueva y se da este término porque durante esta época el hombre utiliza herramientas de piedra tallada y pulida, a diferencia del Paleolítico, que eran más rudimentarias. Por eso, tanto el Paleolítico como el Neolítico pertenecen a la llamada Edad de Piedra.
En el Neolítico se da una auténtica revolución en el modo de vida de nuestros antepasados. Se produjo un cambio climático importante. La temperatura de la Tierra ascendió, lo que redujo la extensión de los hielos. Hizo desaparecer especies animales como los mamuts, megaceros o dientes de sable. El hombre cada vez encontraba menos alimentos. Es entonces cuando aprende a domesticar animales. Cambia su modo de vida y se hace sedentario. Deja de ir tras los alimentos y comienza a producirlos. Aparece entonces la ganadería y la agricultura. Con esto surgen los primeros poblados, así como el comercio. Esta etapa termina unos 5.000 años aproximadamente antes de Cristo, dando lugar al siguiente periodo. Esta nueva edad comienza unos 5.000 años antes de Cristo y termina unos 3.500 antes de Cristo aproximadamente, y es la edad de los metales. Esta época está dividida en 3 periodos: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro, y pone fin a la llamada edad de piedra. En este periodo se da otra revolución en la vida del hombre, pues aprende a trabajar los metales. Aparece la metalurgia. Esto hace que se mejoraran las herramientas de caza y agricultura. Se podía cazar y cosechar más cantidad y más rápido. Había excedente, por lo que el comercio se hace cada vez mayor tras el descubrimiento de la rueda y el comienzo de la navegación. Aparecen los primeros ejércitos y las primeras civilizaciones como la mesopotámica. Este periodo es diferente según las partes del mundo. Lo que te he contado es lo que sucedió en gran parte de Europa. Una curiosidad, ¿sabes por qué la edad de los metales fue en ese orden? El hombre comenzó a utilizar como primer material el cobre, porque era muy fácil de obtener, pues se encontraba en la superficie de la Tierra mezclado con otros minerales. Hay evidencias de que el hombre trabajaba en frío los metales golpeándolos, antes de la edad del cobre, pero no es hasta este periodo en el que el hombre comienza a fundirlos. Esto es el origen de la metalurgia. Más tarde, cuando perfeccionó las técnicas de fundir, se dio cuenta de que mezclando el cobre con otro mineral llamado estaño, conseguía un metal más resistente, llamado bronce. A la mezcla de un metal con otro se llama aleación. Sin embargo, el hombre tardó en dominar y trabajar el hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Y no es porque no lo conocía, sino porque para fabricar hierro necesitaba hornos mucho más avanzados capaces de conseguir altas temperaturas. Las edades de bronce y hierro tienen poca relevancia para las Américas precolombinas. Antes de la llegada de los europeos, la edad de bronce fue alcanzada prácticamente solo por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo. Sin embargo, el oro y la plata ya se utilizaban ampliamente en el arte precolonial. A ver, siguiente pregunta, Carlos. ¿Cuál fue el único pueblo americano que logró dominar el bronce? Repetimos, ¿ya? Atento. Ya, he avanzado demasiado. Acá. Atento. Hierro tienen poca relevancia para las Américas precolombinas. Antes de la llegada de los europeos, la edad de bronce fue alcanzada prácticamente solo por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo. Sin embargo, el oro y la plata ya se utilizaban ampliamente en el arte precolonial. Bien, vamos. La historia es la ciencia que... Cuéntame, ¿cuál fue el único pueblo americano que llegó a dominar el bronce?
Carlos, ¿te acuerdas? Y la precolonial. No, pero hay un pueblo en América, en toda América, mira que América, en América han estado los... Ay, perdón. El imperio de los incas. Sí, exacto. Solamente los incas llegaron a desarrollar y a dominar el bronce. Recuerda que son 3 metales. ¿Cuáles eran, recuerdas? Primero fue... Cobre, Bien. bronce y hierro. ¿Cuál fue el primero que dominaron los hombres? El cobre. No, el bronce. No, a ver, otra vez, vamos a ver. La primera es la piedra. Vamos a ver. No, está bien, está bien. Vamos a ver, atento. Sí, está bien lo que has dicho. El primer metal es el cobre. Después, una vez que unieron el cobre con el estaño, sale el bronce. Porque era muy fácil de obtener, pues se encontraba en la superficie de la Tierra mezclado con otros minerales. Hay evidencias de que el hombre trabajaba en frío los metales golpeándolos, antes de la edad del cobre, pero no es hasta este periodo en el que el hombre comienza a fundirlos. Esto es el origen de la metalurgia. Más tarde, cuando perfeccionó las técnicas de fundir, se dio cuenta de que mezclando el cobre con otro mineral llamado estaño, conseguía un metal más resistente, llamado el bronce. Bronce. A la mezcla de un metal con otro se llama aleación. Sin embargo, el hombre tardó en dominar y trabajar el hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Y no es porque no lo conocía, sino porque para fabricar hierro necesitaba hornos mucho más avanzados capaces de conseguir altas temperaturas. ¿Cuál es el cuarto elemento más abundante en la Tierra? A ver. El hierro. Muy bien. Entonces, el primer metal que dominó el hombre fue el cobre. Segundo, lo unió, hizo una aleación con el estaño y surgió el bronce. Y después, el último metal es el hierro. Pero en América, ojo, todo eso sucedió en Europa. En América, ¿qué pasó? Solamente un pueblo llegó a dominar y a usar el bronce. ¿Cuál fue? El imperio inca. El imperio incaico. ¿De acuerdo? Usó, fíjate, el cobre y el bronce. No llegaron a usar el hierro. Por eso cuando vinieron los europeos con sus espadas fuertes, imagínate, no conocían ese metal. Era más fuerte todavía. Bien, y hasta aquí vamos a dejar este video y pasemos ahora sí, atención, porque ya en la siguiente clase te cuento que te va a gustar, ¿ya? ¿Qué es lo que ves ahí? Dime. El planeta Tierra. El planeta Tierra, ¿no? Míralo bien, hasta que gira. Vamos a ver ahora cuáles son las características de este planeta hermoso donde vivimos, nuestro hogar. Nuestra Tierra, atención, fíjate, es el tercer planeta del sistema solar y es el quinto más grande, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus dimensiones? Fíjate, tiene una forma geométrica que es como un geoide, ¿no? Ok, una plaza planetaria, 5.975 por 10 a la 24 kilogramos, una radio ecuatorial de 6.378 kilómetros. Está ahí la radio ecuatorial, ¿sí? Del Ecuador. Ya, una radio polar de 6.356 kilómetros. Un volumen, fíjate, 1083 por 10 a la 14 kilómetros cubo. Una densidad de 5.517 gramos por centímetro cúbico. Una superficie total de 510 millones y 1.000 kilómetros cuadrados. Un área continental de 148.900.000 kilómetros cuadrados. Y fíjate su superficie submarina. ¡Wow!
sea, imagínate cuánto hay debajo del mar que nosotros todavía no conocemos. 361.200 kilómetros cuadrados. Y obviamente su periodo de rotación es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. 24 horas. Y su periodo de traslación, es decir, se traslada alrededor del Sol en 365 días. Son las dimensiones de nuestra lindísima Tierra. Bien. Vamos a ver. Pero esta Tierra también tiene una antigüedad, pero uff, ¿no? Una antigüedad, pero según lo que se ha podido calcular. ¿Cuáles son las eras geológicas de nuestra linda Tierra? Tenemos 4 eras geológicas: el precámbrico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. ¿Cuándo se dieron? El precámbrico le dio hace 4.550 millones de años. El paleozoico da entre los años 550 y 248 millones de años. Okay, hace 550 hasta hace 248 millones de años. La era geológica da hace 248 millones de años hasta los 65 millones de años. Y ahorita vivimos en la era cenozoica, ¿de acuerdo? Que empezó hace 65 millones de años y dura hasta la actualidad. Fíjate. ¿Cuáles son las características de cada era geológica? ¿Qué pasó en cada una? Atento. ¿Ya? El tiempo geológico es el intervalo transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad y se divide de forma jerárquica, de mayor a menor, en eones, eras, períodos y épocas. Se reconocen 4 eones: ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. A los 3 primeros a veces se les agrupa en un supereón llamado precámbrico, que incluye casi 90% de la duración de la historia de la Tierra. El eón ádico comprende desde la formación de la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, hasta hace 3.800 millones de años. Primero, todo el sistema solar se estaba formando a partir de una gran nube de gas y polvo incandescente. Nuestro planeta se formó cuando una parte de esa materia se convirtió en un cuerpo sólido, el cual experimentó muchos cambios debido a grandes y numerosas erupciones volcánicas e impactos de asteroides. En el Ádico se formó también la Luna, a partir de una enorme colisión de la Tierra con otro cuerpo planetario. Nuestro planeta era una auténtica bola de fuego, un cuerpo cuya superficie parecía un océano interminable de roca fundida. Prácticamente no hay registro rocoso de este eón, excepto unos minerales casi indestructibles llamados zircones, que se formaron entonces y se han conservado hasta hoy. El eón arcaico empezó hace 3.800 millones de años y finalizó hace 2.500 millones de años. Es el primer eón con registro rocoso, lo cual constituye el principal evento que marca su inicio. En esta fase la Tierra ya tenía un océano líquido y se formaron solo microcontinentes, ya que la enorme actividad geológica impedía la coalescencia en unidades más grandes. El eón arcaico se divide en 4 eras: eoarcaica, paleoarcaica, mesoarcaica y neoarcaica.
En la era eoarcaica surgieron las primeras formaciones rocosas y los microorganismos procariontes. En la era paleoarcaica, las bacterias comenzaron a realizar fotosíntesis anoxigénica, es decir, que no desprendía oxígeno. También se empezaron a formar los primeros estromatolitos, que son estructuras minerales originadas por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de las cianobacterias. En la era mesoarcaica se presentó una glaciación debido probablemente a un desequilibrio del clima causado por el metabolismo de los primeros microorganismos. Esta glaciación finalizaría por el calor liberado durante la fragmentación de un supercontinente llamado Balbará, que se habría formado a principios de la era anterior, y los procesos geológicos implicados habrían provocado una intensa etapa de vulcanismo que incrementaría la temperatura media global. En la era neoarcaica surgieron los primeros microorganismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, que empezaron a liberar oxígeno molecular al ambiente. El eón proterozoico comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años y se divide en 3 eras: paleoproterozoica, mesoproterozoica y neoproterozoica. En la era paleoproterozoica se formaron los primeros cinturones montañosos y surgió el supercontinente Columbia. Además, como consecuencia de la fotosíntesis efectuada por las cianobacterias, que había iniciado desde la era neoarcaica, la cantidad de oxígeno se fue incrementando, de modo que la química atmosférica pasó de ser reductora a oxidante y se formó la capa de ozono. Las primeras células eucariotas y los primeros organismos pluricelulares se originaron una vez que se produjo la acumulación de oxígeno libre. En la era mesoproterozoica destaca la ruptura del supercontinente Columbia y la formación de supercontinentes tales como Rodinia. En esta era se alcanzó también la máxima diversidad y abundancia de los estromatolitos formados por cianobacterias. En la era neoproterozoica hubo una gran diversificación de los organismos eucariontes y surgieron los seres pluricelulares de cuerpo blando, incluidos los primeros animales. También ocurrió la glaciación más extensa conocida en el registro geológico. El eón fanerozoico se Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, Carlos, ¿ya? Nos quedamos en el eón fanerozoico. ¿Y te parece que te mande este videito? ¿Sí? Ya, profesora. Ya, mejor. Y a la próxima clase seguimos avanzando. A ver, para terminar. ¿Recuerdas quién es considerado el padre de la historia? Tenemos acá 4 personajes. ¿Quién? Heródoto. Muy bien, Herodoto. Perfecto. Muy bien, hijo. Hola y bienvenido a En un Minuto. Si estabas buscando información interesante, en menos de un minuto más, te podrás informar de muchas cosas. No, esto lo vamos a El ver la día de próxima hoy, clase, más de un ¿ya? metro. Los largos brazos le La colgaban. próxima clase vas a conocer a Lucy, no te preocupes. Bien, en tu libro, si mira, si no lo tienes ahorita, yo te lo voy a mandar. Hay 4 preguntas que quiero que respondas, ¿ya? ¿A qué se dedica la historia? ¿Cuáles son sus características y principales periodos de desarrollo? ¿Podrías describir en forma resumida las eras geológicas y acontecimientos? Bueno, la segunda no la respondas porque es justo lo que iba a hacer. Ya solamente la A, la C y la D. ¿Qué ciencias auxiliares le ayudan a la historia a interpretar el pasado prehistórico y la evolución del planeta? Y la última, ¿qué fuentes de la historia tienen que ver con las tradiciones orales? ¿Listos?
Bien, son 3. Ese está en el libro, ¿no? Eso está en tu libro, ¿ya? ¿Cuál es me dice díctame por favor, no, dame por el chat tu correo actual, por favor. ¿Ya? Para mandarte, si no te lo ha mandado, ojalá que te lo pueda mandar la señorita Juanita, si no yo te lo mandaré. Pues. A ver, estoy al tanto de tu correo actual, ¿ya? ¿Cuál es? Perfecto. Ah, ¿lo has cambiado? Ya, listo. Es el mismo, el anterior. Ya, listo. Perfecto. Carlos SHQ. Carlos HQ. Perfecto. Listo. Historia. Listo. Entonces, hasta aquí sería esta tu única tareita chiquitita. Pero te recomiendo que vayas repasando. ¿Ya? Apenas te llegue el material, anda leyendo. Cosas que tú me vas preguntando lo que no entiendas en el material. Esto sería todo por ahora. Dejo de grabar. Lindo domingo para